Capítulo 15, Carnicería. 5 personas permanecían en la sala de estar: Sylphie, Norn, Aisa, Roxy, y yo. También estaba el armadillo, Dilo, como le había puesto, tendido frente a la chimenea con una mirada de júbilo en su rostro, pero difícilmente podías contarlo. Lidia estaba ayudando a Zenith a tomar un baño. Antes de entrar, ella había venido a preguntarme si todo estaba bien, y yo había sentido. Quería realizar esta conversación sin depender de su ayuda. En vez de regresar a su habitación, Norn se quedó. Ella lo estaba pasando mal, todavía sollozando sonoramente. Ella había sido increíblemente apegada a Paul, y estaba sintiendo la pérdida con fuerza. Bueno, hay una última cosa de la que debo hablar. Cuando dije eso, las 3 tomaron asiento. Yo intercambié miradas con Roxy, quien caminó silenciosamente hacia mi lado. Viendo lo abultado que estaba el estómago de Sylphie me hizo dudar, pero tenía una responsabilidad. Eventualmente, Roxy estaría en el mismo estado de embarazo. Si Sylphie se rehusaba a aceptarla, ¿acaso Roxy daría a luz sola? Ese era el trato que habíamos hecho, pero si realmente ocurría, entonces yo planeaba apoyarla como pudiera, financieramente o de cualquier otra forma. Me gustaría tomar a Roxy como mi segunda esposa, dije repentinamente. Quien expresó su confusión no fue Sylphie, sino Norn. Sylphie solo tenía una mirada en blanco en su rostro. ¿De qué estás hablando?, demandó Norn. Permítanme explicarlo en orden. Comencé rememorando lo que había ocurrido en el continente Vegarit, cómo había muerto Paul y que me había hundido en la depresión como resultado. Les dije que Roxy había sido quien me salvó, y que yo había desarrollado sentimientos por ella como resultado. También el profundo respeto que sentía por ella y que quería convertirla en parte de nuestra familia. No fue mi intención traicionar a Sylphie, pero al final, rompí mi promesa. Lo siento. Me puse de rodillas. Había una alfombra a lo largo del suelo, pero los inviernos en los territorios del norte eran fríos, así que naturalmente la alfombra también lo estaba. Me incliné hacia el frente y pegué mi cabeza al suelo. Rudy. Oí la voz en pánico de Sylphie llamarme desde arriba. Todavía amo a Sylphie tanto como antes, pero puede que haya embarazado a Roxy. Tengo que tomar la responsabilidad por eso. Mientras más hablaba, más baratas sonaban mis palabras, incluso aunque en realidad eran mis verdaderos sentimientos. Cuando miré hacia arriba, Sylphie tenía una expresión compleja en su rostro. Tal vez ella estaba confundida. No podía culparla por eso. Le había dicho que la amaba, jurado que regresaría sin importar lo que tuviera que hacer. Ahora había regresado en la ruina, sin un miembro de mi familia ni mi mano izquierda. Ella puede haber pensado que podía regocijarse en que al menos yo estaba a salvo, pero aquí estaba yo, diciendo que quería a otra mujer como mi esposa. En su lugar, yo me habría quejado, gritado, y enloquecido. Pero, aún así, pedí lo imposible. Sylphie, por favor perdóname, no hay forma de que pueda hacerlo. Quien me gritó en respuesta fue Norn, no Sylphie. Ella caminó pesadamente hacia mí y me agarró del frente de mi túnica. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Acaso sabes cómo se sintió ella todo el tiempo que estuvo esperando tu regreso a casa? Cada día ella decía, espero que Rudy esté bien, y extraño a Rudy. Y me pregunto si Rudy está comiendo bien ahora. ¿Acaso sabes lo solitaria que se veía? Lo solitaria que sonaba todo el tiempo. No lo sabía. Claro que no lo sabía, pero podía imaginarlo. La expresión en su rostro mientras esperaba mi regreso. Lo solitaria que sonaba. Cómo había estado sentada en una silla sin nada más que hacer que mover una y otra vez su pie mientras esperaba. Supuse que no podía culparte por no ser capaz de salvar a papá. Si las cosas fueron tan difíciles que incluso perdiste tu mano izquierda, entonces no había nada que alguien más pudiera hacer. Así que parecía incorrecto culparte por ello. Pero, ahora me estás diciendo que tenías la suficiente compostura durante todo eso como para tener sexo con otra mujer. Y ahora quieres convertirla en tu esposa. No. No estaba compuesto, estaba deprimido. Fue por eso que Roxy puso sus propios sentimientos en juego para salvarme. Sylphie-san habría hecho lo mismo por ti de haber estado ahí, gritó en respuesta Norn. Por supuesto que Sylphie me habría salvado de haber estado ahí. Después de todo, ella había curado mi impotencia. Pero quien realmente me salvó fue Roxy. Incluso aunque ella estaba enamorada de mí, incluso aunque ella sabía que yo ya tenía pareja. Roxy se había decidido a hacerlo, incluso sabiendo que más tarde sería dejada de lado. Norn, deberías entender cómo se siente, encerrarte en tu habitación.
sintiendo que estás en un agujero tan profundo que no puedes ver la luz al final del túnel. ¿Cómo se supone que dejes de lado a la persona que te salvó de eso?, argumenté. Si lo sé, estoy agradecida contigo por ayudarme a superar eso, pero este es un asunto completamente diferente. Migi-sama nunca permitiría que alguien tome a una segunda esposa. Ah, es cierto. Nourne era una seguidora de Milis. No, su religión no era el problema aquí. Tal vez solo era yo. Tal vez yo estaba haciendo algo malo, y tratando de imponer mi punto de vista. Además, ¿por qué con esa niña tan pequeña, ella no es muy diferente a mí? Nourne miró hacia Roxy. Roxy regresó la mirada de la niña más joven con su cara de póker usual. Ella era más alta que Nourne, pero apenas, tal vez incluso por solo unos centímetros. Enfrentando la mirada hostil de mi hermana menor, Roxy permaneció inmutable mientras decía, puede que sea pequeña, pero todavía soy una adulta. Me pregunto qué iba a decir. Su voz temblaba, un evidente reflejo de su corazón, pero las palabras fueron tales que podrían considerarse impertinentes. Nourne estaba furiosa. Si eres tan adulta, no sientes vergüenza. No te sientes mal por meterte en su relación. Nourne, eso es ir demasiado lejos. Yo soy quien dijo que la quería incluir en nuestra familia. Roxy no ha hecho nada malo. Ella fue quien trató de no interponerse, objeté con una voz firme. Nourne ni siquiera miró hacia mí, sino que solo continuó su abuso verbal sobre Roxy. Tú permanece en silencio, me gritó. Además, si ella realmente trató de no interponerse, entonces ¿por qué todavía está aquí, aferrada a ti? Ella solo está sacando ventaja de la situación. Yo francamente estaba pensando en abofetearla, pero, no hacía falta decirlo, no tenía el derecho de hacer tal cosa. Si la abofeteaba, sentía que me convertiría en una verdadera escoria. Roxy se quedó en silencio mientras Nourne la insultaba. Ella se veía tan indiferente como siempre, con sus ojos pegados al piso. Finalmente, Roxy levantó su cabeza y la bajó hacia Nourne. Tienes razón. Es una vergüenza de mi parte. Me disculpo. Entonces Roxy se puso de pie y caminó hacia el borde de la habitación. Ella tomó su equipaje, colocó su sombrero sobre su cabeza, y se movió rápidamente hacia la salida. Yo no podía detenerla. Sabía que enfrentaríamos resistencia, sabía que no debía subestimar lo difícil que sería para todas aceptar esto, pero había creído que podía convencerlas. Eso había sido ingenuo. Y aquí estábamos ahora, con Roxy siendo criticada duramente. Ella probablemente sentía que estaba caminando por una cama de clavos, y las cosas podrían seguir siendo así si se quedaba aquí. Nadie escogería quedarse con esa posibilidad en mente. Incluso yo correría hacia la puerta, incapaz de soportarlo. No podía permitir que ella se fuera de aquí con un sabor tan amargo en su boca. Así no era como quería que terminaran las cosas. Quería pagarle todo lo que ella había hecho, no solo traerla aquí para que fuera arrastrada por el lodo. La traje aquí para poder hacerla feliz. Y, aun así, sin importar cómo me sintiera, no podía detenerla. No podía mantenerla aquí. ¿Tal vez no podía hacerla feliz? No, piensa. Roxy saldría de la puerta en cualquier segundo. Yo al menos necesitaba detenerla. Incluso si eso significaba bofetear a Nourne, incluso si eso significaba hacer que mi hermana menor me odie, espera, se escuchó una voz desde atrás. Roxy-san, por favor espera, era Sylphie. Ella se puso de pie y se apresuró hacia la puerta, agarrando a Roxy de la mano. Roxy miró hacia atrás, con sus ojos llenándose de lágrimas. ¿Por qué la estás deteniendo?, jadeó Nourne. Solo déjala ir, Nourne, ¿podrías por favor permanecer en silencio? Estupefacta, Nourne chilló. Has sido demasiado dura todo este tiempo. Yo nunca expresé alguna objeción, dijo Sylphie. Nourne se congeló, claramente sin palabras. Por favor, siéntate, dijo Sylphie, dándole la espalda a Nourne para guiar a Roxy de vuelta al sillón. Roxy se sentó en él dócilmente sin señales de resistencia. Luego Sylphie se sentó junto a ella. Estaba un poco confundida al principio. Entonces tú fuiste quien salvó a Rudy, Roxy-san. Roxy asintió de forma vacilante. Sí. Pero tenía un motivo oculto, y no pienso inventar ninguna excusa para eso. Sí, estuvo de acuerdo Sylphie. Bueno, Rudy es realmente apuesto. No te habría creído si hubieras dicho que no tenías ningún motivo oculto. Creo que, si yo hubiera estado en tu lugar, habría hecho lo mismo.
Sylvie sonrió hacia Roxy, con una expresión gentil en su rostro. Roxy, en contraste, estaba rígida. Sylvie siguió sonriendo mientras continuaba. Para ser honesta, supuse que era solo una cuestión de tiempo. ¿Qué era una cuestión de tiempo?, preguntó Roxy, confundida. Solo una cuestión de tiempo hasta que trajera otra chica. ¿HM? Esperen un momento, ¿esto quería decir que ella en realidad no confiaba en mí? ¿Sabes que Rudy es un pervertido, cierto? Supuse que él lo haría con alguien más si yo no estaba presente. Pero él es leal, así que supuse que, si lo hacía con alguien más, Rudy querría incluirla en nuestra familia, tal como hizo conmigo. No creía que fuera capaz de mantenerlo solo para mí por siempre. Yo quería protestar, pero ella había dado justo en el clavo. No tenía derecho de quejarme. Para ser honesta, supuse que, si él iba a traer a alguien a casa, sería Linia, Pursena, o Nanaoshi-san. Roxy comentó, no he escuchado esos nombres, excepto por Nanaoshi-san. Ellas son sus amigas en la universidad. Todas son muy sensuales, con grandes pechos. Bueno, Nanaoshi no es exactamente tan sensual, protesté en mi interior. Esperen, eso no tenía importancia ahora mismo. Ciertamente, lo que escuché de su viaje sonó brutal, y también está la muerte de Paul-san. Olvidé completamente la posibilidad de que él podría encontrar a alguien más. Es por eso que estuve tan sorprendida cuando lo escuché, se pausó Sylvie. Pero tiene sentido. ¿Qué cosa?, preguntó Roxy. Desde que llegaste aquí, tú has estado mirando hacia él con una mirada de ansiedad en tu rostro. Me preguntaba por qué. Al principio, pensé que estabas nerviosa de que él anunciara la muerte de Paul-san. Pero al final se trataba de esto. Sylvie continuó, tenías los ojos de una mujer enamorada, Roxy-san, los ojos de una mujer enamorada. Cuando Roxy escuchó eso, su rostro se sonrojó. Lamento haberte hecho presenciar algo tan desagradable. Ella bajó su cabeza, con sus mejillas todavía tan rojas como un tomate. Desde el punto de vista de una esposa, no podía ser agradable ver a otra mujer mirar apasionadamente hacia tu esposo. Podía entender que Roxy pensara de esa forma. Pero Sylvie apenas sacudió su cabeza. No fue desagradable, pero, Roxy comenzó a protestar. ¿Cómo debería decirlo? Sylvie ladeó su cabeza mientras pensaba, y asintió casi tan rápido. ¿Sabes? Rudy siempre me hablaba de ti, Roxy-san. ¿Qué dijo? Cosas como, ella es la única maga que respeto. Él hablaba de la misma forma acerca de ti, tanto antes como después del incidente de desplazamiento. Roxy se movió incómodamente en su asiento. No estoy segura de qué decir, pero me siento mal de que hayas escuchado todo eso. Bueno, debo admitir que me sentía un poco celosa, confesó Sylvie. Él tenía una gran admiración en sus ojos cada vez que hablaba de ti. Pensé en mi interior, esta Roxy Migurdia debe ser una maga muy increíble. No hay forma de que yo alguna vez esté a su altura. Pero ahora que te he visto en persona y sé que solo eres una chica normal que ama a Rudy, esos celos han desaparecido. Eso significa que eres tal como yo, dijo Sylvie mientras levantaba el sombrero de Roxy y acariciaba su rostro. Roxy solo se quedó mirando a la otra mujer y lo permitió. Mientras ella la seguía acariciando, Sylvie dijo, Norn puede haber expresado su oposición. Pero yo te doy la bienvenida. El rostro de Roxy se sonrojó de la sorpresa. Yo, también, sentí mi mandíbula inferior caer de la sorpresa. Nunca habría soñado que Sylvie la aceptaría tan fácilmente. Sylviet-san, dijo vacilantemente Roxy. Solo Sylvie está bien. Espero que nos llevemos bien. Rox. De hecho, cumplo 50 este año, así que esa clase de apodo suena un poco infantil. Ah, entiendo. Sylvie asintió para sí misma. Entonces eres mayor que yo. Lamento eso. Ahora que lo pienso, Rudy lo mencionó, pero al verte, no pude tomarlo en serio. Bueno, si soy pequeña, admitió Roxy. Yo tampoco soy tan grande. Ambas se miraron entre sí, sosteniendo sus manos, y rieron. Bueno, Roxy, entonces vamos a apoyar juntas a Rudy. Gracias, Sylvie. Después de esas palabras, ellas se tomaron de las manos. El gesto irradiaba un tipo curioso de solidaridad, y viéndolo, dejé salir un suspiro de alivio. Una reacción inconsciente que salió de mí en el momento que pensé que las cosas estarían bien. Norn miró hacia mí y frunció el ceño. Si Sylvie-san lo está aceptando, entonces no tengo más que decir. Aparentemente, ella todavía no estaba muy de acuerdo. Ella tenía sus cejas fruncidas ligeramente,
claramente todavía molesta mientras miraba hacia nosotros. Tal vez me había ganado su resentimiento una vez más. Fue Sylvie quien la calmó diciendo, perdónalo, Norn. Rudy no es un seguidor de Millis, pero, Paulson también tenía 2 esposas, no. Norn se quedó en silencio un momento antes de decir, es cierto. Sylvie continuó. Entonces le dirías la misma clase de cosas a Lilia-san. Los ojos de Norn se abrieron completamente de la sorpresa. Ella se dio la vuelta hacia Aisa, quien estaba sentada a su lado. Aisa había estado en silencio todo el tiempo, con su rostro demostrando la viva imagen de la compostura. Lo siento, Aisa, dijo Norn. Está bien, en serio. Sé que con frecuencia dices cosas sin pensarlas bien. ¿Por qué tienes que decirlo de esa forma? Mira lo que acaba de suceder, destacó Aisa. No tenías el derecho de hablar. Seguiste hablando de Sylvie y sus sentimientos, pero, en realidad, solo estabas forzando tus creencias en todos los demás. ¿Qué? Norn se puso de pie de un salto. Vi los puños a su lado e inmediatamente intervine para regañar a Aisa. Aisa, fuiste demasiado lejos, pero, la interrumpí. También entiendo lo que Norn está diciendo. Si Sylvie hubiera dicho esas mismas cosas, habría sido entendible. Yo soy igual de culpable por no considerar cómo se sentirían todas. No podemos culpar a Norn. Bueno, supongo. Si tú lo dices. Norn tenía una mirada en su rostro que evidenciaba sus sentimientos encontrados, como si no estuviera segura de qué decir. Ella debe haberse sentido incómoda ahí de pie, debido a que sus siguientes palabras fueron, me voy a dormir. Su paso fue rápido mientras se movía para salir de la sala de estar. Pero entonces ella se detuvo, como si acabara de recordar algo, y miró hacia mí. Rudeus, ¿qué sucede? ¿Acaso iba a dar un último comentario mordaz? Ese era mi miedo, pero lo que salió de la boca de Norn a continuación desafió mis expectativas. ¿Te importaría enseñarme esgrima? Cuando tengas el tiempo. Fue tan repentino que, por un momento, esas palabras no tuvieron sentido para mí. ¿Esgrima, acaso iba a tratar de usar la espada de Paul? Parte de mí sentía que un intento a medias de aprender defensa propia solo terminaría como algo autodestructivo a lo mucho, pero este mundo no era como el anterior. Probablemente sería bueno para ella aprender algo de esgrima. Incluso un poco de poder era mejor que nada. El mayor problema era si yo sería un buen maestro. ¿Estás segura de que quieres que yo te enseñe? Pregunté. No puedo aprobar lo que has hecho, pero tampoco te odio. Bien. Yo en realidad había estado preguntando si ella estaba segura de que quería que yo le enseñe ya que yo solo era un principiante en el arte, pero no podía decirle que no ahora que había admitido indirectamente que yo todavía le agradaba. Muy bien, dije. Haré el tiempo para enseñarte después de la escuela o algo así, por favor hazlo. Una vez que dije eso, Norn se fue hacia su habitación en el segundo piso. Al final, yo había sido absolutamente inútil. Sylvie me había rescatado con su generosidad. Oni-sama, me dijo Aisa. Te ves realmente patético ahora mismo, ¿sabes? Incapaz de decir algo en mi defensa, yo solo asentí. Después de eso, nosotros tres, Sylvie, Roxy, y yo, comenzamos a hablar acerca de cómo funcionarían las cosas de ahora en adelante, cómo el orden en que pasaríamos nuestras noches juntos, y cómo negociaríamos un tiempo equitativo. La discusión fue lo suficientemente franca como para que Aisa decidiera irse del lugar. Bueno, Roxy-san, estaré esperando con ansias vivir juntas, dijo Aisa. Sí, yo también. Aisa se estaba quejando silenciosamente mientras se iba, pero estaba sonriendo incluso mientras lo hacía. ¿Cuál era su problema? Bueno, como sea. Sylvie, Roxy y yo teníamos un futuro que discutir. Algunas personas podrían estar horrorizadas de que pudiéramos discutir tales cosas justo después de la muerte de Paul, pero era precisamente por eso que quería un tema de conversación más alegre. Por favor, haz de Sylvie tu prioridad principal, Rudy. Solo un poco de tu atención cuando tengas tiempo libre es suficiente para mí, dijo Roxy. Tonterías. Debemos ser justos, insistió Sylvie. Pero, él podría tomar más esposas, así que no seamos tímidas. ¿Más? Esa sola palabra fue suficiente para decirme cuán poca fe tenía ella en mi parte inferior. Para ser honesta, ahora mismo solo me siento abrumada por la culpa de todo esto. Solo me quedaré al margen hasta que tu bebé nazca, dijo Roxy. Entonces así es como te sientes. Sylvie sintió pensativamente. Bueno,
Solo queda poco más de un mes hasta el parto, ¿no te importa si tomo todo ese tiempo solo para mí? No me molesta. Entonces esperemos hasta el próximo mes para convertirme oficialmente en tu esposa, Rudy. Yo probablemente era una persona horrible por estar decepcionado de tener que vivir una vida de celibato durante el próximo mes. Pero cuando comencé a pensar acerca de cómo sería capaz de tener sexo con ambas una vez que Sylvie dé a luz, mi compañero del piso inferior comenzó a saludar hacia la bandera. Mientras esas fantasías tomaban forma en mi cabeza, ambas mujeres se dieron la vuelta para mirar hacia mí. Rudy, me dijo Sylvie. Si de verdad no puedes esperar, házmelo saber, ¿bien? Haremos algo al respecto. No, me encargaré de ello yo mismo. Sin importar lo caliente que yo fuera, no iba a ser más infiel de lo que ya había sido. Quería confiar en que yo, Rudeus Greyrat, no volvería a titubear. La única razón por la que había vacilado era por la situación única en la que había estado, y debido a que mi compañera era Roxy. Siempre y cuando no vuelva a terminar en una espiral depresiva y a tener una mujer del calibre de Roxy ante mí, nunca volvería a ser infiel. Nunca. Pero, ¿dijiste que Roxy también está embarazada? En ese caso, si esperamos un mes, tampoco serás capaz de tener sexo con ella, ¿entonces qué haremos? Se preguntó ansiosamente Sylvie. Roxy, viéndose avergonzada, dijo, acerca de lo que Rudy dijo, creo que él estaba mintiendo. No tuve la oportunidad de decirlo, pero en realidad no estoy embarazada. Dejé escapar mi sorpresa. No. ¿Entonces de qué demonios estaba hablando el Inalise? Ella me había hecho caer en su trampa. Esa idiota. Maldita sea. Y había bailado justo en la palma de su mano. ¿Qué sucede, Rudy?, preguntó Roxy. Nada, pero permítanme aclarar que yo no estaba mintiendo. Solo fue un malentendido de mi parte. Entiendo. Roxy rascó su mejilla, con su cara roja. Pero espero que suceda algún día. Sí. Yo también. Las palabras planificación para una familia feliz se me vinieron a la mente, colocando una sonrisa en mi rostro. De verdad esperaba con ansias ese día. Rudy es un pervertido, ¿no?, bromeó Sylvie. Sí, ciertamente lo soy, estuve de acuerdo. Me pregunto qué me va a hacer nuestro pervertido Rudy, se preguntó en voz alta Roxy. Seguimos hablando y riendo juntos. Y así fue como llegué a tener una segunda esposa. Preparamos una habitación para Lilia y mi madre después de que terminaron su baño. Y después nos fuimos a dormir para terminar el día. Tal como habíamos discutido previamente, yo pasaría la noche con Sylvie. Usé mi brazo como una almohada para ella y nos acurrucamos, con su cuerpo de frente al mío. Pero aún no nos quedábamos dormidos. Ambos estábamos mirando hacia el otro en silencio. Acerca de la conversación de antes, comenzó ella, siendo la primera en hablar. Me había imaginado algo absolutamente trágico cuando dijiste que tenías algo de lo que hablar mientras Roxy estaba a tu lado. ¿Qué cosa?, pregunté. Pensé que podrías decirme que ya no me amabas y querías que me fuera. Yo nunca diría algo así. ¿Qué clase de pedazo de basura diría algo así? Sí, lo sé. Sylvie se movió. Pude sentir algo presionado contra el muñón donde mi mano izquierda alguna vez había estado. Eran los dedos de Sylvie, ella lo estaba acariciando. Pero igual me sentía ansiosa. No sé por qué. Tenía la sensación de que no ibas a regresar a mi lado. ¿Alguna clase de mal presentimiento? Bueno, esto había estado bastante cerca de eso. No habría sido una sorpresa que yo hubiera muerto. Miré hacia Sylvie. Te preocupé, sí, ahora todo está bien. Acaricié su cabeza con mi mano derecha. Sus ojos se cerraron mientras recibía mis caricias. Su cabello era de un color hermoso y pálido. Había crecido en mi ausencia. Tu cabello está creciendo. Porque dijiste que te gustaba el cabello largo. ¿Lo estás haciendo por mí? Sí. Ella había esperado por mí todo este tiempo, y yo había sido lo suficientemente estúpido como para. Lo siento mucho, Sylvie, por romper mi promesa contigo. Ella sacudió su cabeza. Está bien. Te amo como eres, pero si tú me hicieras lo mismo, yo habría gritado y llorado como un bebé y montado una pataleta por traicionarme. Sé que lo habría hecho. Ella rió. Jeje. Pero yo no te haría eso. No tengo ojos para nadie más aparte de ti, Rudy. Sylvie presionó su rostro contra el mío, dándome un beso en la mejilla. Una ola de afecto fluyó desde mi pecho.
Amaría a Sylvie por el resto de mi vida. Ella debe haber estado preocupada, debe haber querido gritarme, y, aun así, ella aceptó todo sin una sola queja. Sylvie, susurré. Jeje, ¿cómo pago por su beso? Yo también le di uno, pegando mis labios contra su suave y blandita mejilla. Normalmente este era el preludio para nuestra expresión de amor, pero por hoy lo dejaríamos hasta aquí. No podía presionar su cuerpo, no cuando estaba cargando a mi hijo. Pero, justo en ese momento, sentí algo presionarse contra la parte inferior de mi abdomen. Vamos, Sylvie, no podemos hacerlo. Si comienzas a tocarme ahí abajo, no voy a ser capaz de contenerme. Es decir, estoy interesado en el sexo durante el embarazo, pero, no podemos, Rudy, dijo ella al mismo tiempo. No sería bueno para el bebé. De pronto, ambos miramos hacia abajo. Ahí, justo al lado de la abultada barriga de Sylvie, había un gran bulto. Levantamos la manta para descubrir a Dilo. El enorme armadillo había metido su cabeza desde la base de la cama, justo entre Sylvie y yo. ¿Cuándo había entrado aquí esta cosa? Ni siquiera me di cuenta. Mascota pervertida, metiendo tu cabeza en la entrepierna de las personas, reí. Tal como tú, Rudy. No, yo, comencé a protestar, pero entonces lo pensé mejor. Bueno, supongo que puedes dormir con nosotros esta noche. Sí, eso suena bien. Salí de la cama, saqué una segunda manta, y armé un lugar en el suelo junto a nuestra cama para que Dilo pudiera dormir ahí. Se tendió sobre la improvisada cama y cerró sus ojos. La criatura tenía una apariencia similar a la de un armadillo, pero básicamente era como un perro grande. Más adelante tendríamos que construirle una casa. Mantenerlo adentro estaba bien, pero sería una molestia si comenzaba a defecar aquí dentro. Esperen, supongo que siempre podíamos entrenarlo para ser hogareño, como un perro, ¿no? Bueno, esa era una conversación que podríamos tener juntos como una familia más adelante. Deberíamos dormir. Comencé a volver a meterme en la cama a la derecha de Sylvie, pero me detuve y en cambio regresé a su izquierda, para así poder sostener su mano con mi mano derecha. Ella la apretó con fuerza. Buenas noches, Sylvie, sí. Estoy feliz de que hayas regresado, Rudy, y así me apagué como una luz.